¿Cómo estamos? Yo te diría, estos sucesos son sucesos que ocurren a veces cada medio siglo, cada siglo, así que por lo tanto en general la humanidad no va a estar nunca preparado del todo para un suceso así, por lo tanto te va a provocar muertes, te va a provocar infectados y te va a provocar también un derrumbe de la economía. Yo te diría, esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Podemos discutir en qué lugar es más grave el suceso sanitario, en qué lugar es más grave el suceso recesivo, de caída de la actividad, destrucción de empleo, pero el común denominador es infectados, muertes por la pandemia y caídas violentísimas de la actividad económica. De esto no se salva ninguno, ¿no? Esto para todos. Esto es para todos. El presidente ayer fue muy duro cuando dijo, yo prefiero 10% más de pobres, nos iríamos a un 40 y pico largo, que 100.000 muertos. Y hoy escuché a muchos colegas tuyos plantear que así como hay un comité de crisis que habla de salud, hay que hablar de economía con un comité de expertos, porque las consecuencias pueden ser muy duras. Yo fui de los primeros que planteó eso hace rato ya, apenas salió la primera etapa de la cuarentena, que me parecía que tenía que haber, así como había un consejo asesor del presidente en materia sanitaria, lo debería haber en materia económica, porque, te repito, el común denominador de esta pandemia, de cualquier pandemia en realidad, es el problema de salud y el problema económico. Están los dos unidos. Por eso siempre me pareció inadecuado plantearlo como una dicotomía, ¿no? O salud o economía. No, son dos atados. Dos caras de la misma moneda, no son dos cosas diferentes, porque vos podés decir, prefiero 10% más de pobres a 100.000 muertos, pero eso es una frase nada más. Si a vos las variables económicas se te van de madre, no vas a tener 10 puntos más de pobres, vas a tener 30 puntos más de pobres, ¿entendés? Entonces, volver a los niveles de pobreza de 2002 no es fácil, después de sobrellevarlo, ¿no? No nos olvidemos que lo que pasó en 2002, en cuanto a caída de actividad, desempleo y pobreza, fue un suceso dramático para toda la sociedad. Yo creo que habría que hacer todo lo posible para no volver ahí. Claro, y si no te cuidas con la economía, podés volver ahí. Con esto no estoy cuestionando en sí mismo la cuarentena, lo que digo es, pongámoslo en un pie de igualdad para que se balanceen las cosas, porque si no vas a creer que esto con un poquito de crédito blando a las empresas ya está. No, esto es... A ver, el coronavirus en cuanto a la economía te entra por la actividad del sector privado. Acá el comerciante no vende, el industrial no produce, el autónomo no factura, el monotributista tampoco. Se está fundiendo el sector privado. Entonces vos tenés que ir al salvataje del sector privado al mismo tiempo que cuidás la salud con la cuarentena, que eso no lo cuestiono, digamos. Pero ¿Cuánto dura? A ver, de a uno. Sí. El plan de salvataje, ¿cómo sería para las pymes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo sería? No solamente las pymes, acá estamos hablando el comercio, pyme, comercio, grande empresa, coincidimos chica, todos, creo que hasta el presidente entiende que es Y yo creo que hay que hacer una cosa, a ver, algunas cosas el gobierno ha anunciado, todavía no están implementadas, hay rezago en la implementación. Hay dos medidas buenas para mí que deberían ser más agresivas todavía, que es el ingreso familiar de emergencia y hacerse cargo del gobierno de parte de la planta salarial, de parte de las pymes, no de todas. Pero ahí tenemos un problema. También, pero habría que ir mucho más allá de esto. Creo que hay una segunda cosa que hay que hacer, creo yo, que es permitir que las empresas cierren con sus trabajadores el acuerdo gremial que puedan sostener durante la pandemia. Acá estamos frente a una excepcionalidad. En una excepcionalidad como esta, la ideología no vale, es tener sentido común y ser práctico. Yo creo que esto de poner un piso, prohibir despidos con un piso de la caída de salarios que puede haber en las empresas, no está bien, porque te puede llevar al quiebre de empresas. A lo mejor por 3 meses o 4 meses, mientras dure la cuarentena, las empresas pueden cerrar con sus trabajadores un acuerdo para trabajar, no sé, 3 turnos durante la semana en lugar de los 5, por un salario menor al que fija implícitamente el decreto. Otra cosa que habría que hacer también, además de estas, y el comité de asesor en economía del presidente, es algo así como se hace en Estados Unidos, que es el Chapter 11, o sea, un proceso que facilita que la empresa en el medio del concurso continúe produciendo normalmente. Acá el proceso de quiebra que tenemos todavía no es todo lo fluido que debería ser. Y otra cosa muy importante, dos finales. A ver. Para que quede claro que yo vengo con propuestas, porque me preocupa muchísimo la situación, es
dejémonos de pensar en impuestos en el día de hoy. La gente no puede pagar impuestos, aunque sea para la fortuna. Digo, no debimos el foco de atención. Acá la economía no está para pagar impuestos. La gente se está fundiendo. Lo que sí deberías hacer, para evitar que el déficit fiscal te explote, y te puede explotar por la caída de la recaudación, es que la parte del Estado que no funciona, salvo salud y seguridad no está funcionando, el resto del Estado está todo parado, para evitar que el déficit explote, que colabore bajando el gasto público, salario, lo que sea. Eso sí. Gustavo. ¿Y qué haría usted? Porque usted dijo recién, bueno, que las empresas negocien con los trabajadores algún tipo de acuerdo para que se pueda sostener. Pero ¿qué haría con todos aquellos que no están en relación de dependencia, que son muchos en la Argentina, y que tampoco están incluidos en el ingreso de emergencia de 10.000 pesos? Hablamos de un montón de monotributistas, de autónomos. ¿Qué haría con eso? No, yo a esos debería, yo creo que el IFE, este ingreso familiar de emergencia, debería incluir absolutamente a todo ese universo que no está incluido. Si usted incluiría a todas las categorías de la C Sí, para arriba. Absolutamente sí. No como ahora que es solo absolutamente sí. Porque, a ver, repito esto. El coronavirus, la pandemia, la cuarentena, mata al sector privado, mata al comerciante, al industrial, al autónomo, al monotributista. Entonces hay que acudir en salvataje de todos o de casi todos ellos. Ahora, pero Y admito que es un costo fiscal gigantesco, altísimo. pero si te quedás sin sector privado, no tenés nafta para la recuperación posterior a la pandemia, porque acá podía hablar del Estado presente, pero el Estado presente son impuestos. Los impuestos la paga el sector privado, no le paga un marciano. Y si te quedas sin sector privado y corres el riesgo de eso. Fíjense los datos de venta que han salido, no sé si los vieron con cuidado. ¿Datos de? Datos de venta en comercios. ¿Cómo bajaron? Pero de un solo interanual. 15 días. Sí. A ver, en marzo la cuarentena arrancó el 20. Sí. O sea, vos tuviste de 31 días que tiene marzo, 11 días, no sé, los feriados que hubo, los hábiles. Los 30 días de marzo de este año contra los 30 del año anterior, teniendo solamente 10 días, 11 días de cuarentena, las ventas cayeron entre 50 y 80%. Exacto, el más bajo Imagínate es cuando compares Farmacia 33. abril contra abril. Por eso digo, acá corres el riesgo de que te desaparezca el sector privado. Después, ¿cómo va a cobrar impuestos y mantener el Estado? ¿No? Reato, por favor. Ahora, está bien lo que decías de la ayuda del gobierno a las pymes. Sí, Pero, viste, las pymes tienen muchos empleados en negro. sí. No van a recibir ayuda. No, pero para eso sí está el ingreso familiar de emergencia. Ah, Vos- claro. Claro, no a claro, las yo- pymes, sino a No, todos. no. Hasta ahora el gobierno tiene dos programas que todavía no implementó. Para uno que es el ingreso familiar de emergencia, que son para ciertas categorías de monotributo y para los que están en negro dentro del sector de los autónomos, y un subsidio aparte de la planta Distinto, salarial de claro. parte de las pymes. Ujú. Obviamente, la pyme que tiene empleado en negro, el empleado en negro irá por el IFE y Sí. recibirá subsidios solo por la parte Ahora, blanca. José Luis, La parte de los 10, pero son 10.000 pesos nada más. No, va a tener que replicarlo vos en decís que abril, vas a tener que en repetir. mayo, sí. Claro. Te quería preguntar, a ver, porque vos recién dijiste hay que correr toda ideología y esto desafía claramente las Sí. posiciones ideológicas, históricas o dogmáticas de muchos Sí. de ustedes, los que hacen economía desde hace años. Entonces acá vos dijiste, bueno, el déficit fiscal para que no explote, claramente el tema del déficit ya parece que no es tema ni en la Argentina ni en el mundo. Los mecanismos de salvataje de otros países son billonarios. En la Argentina, por ahora, el que conocimos es 300.000 millones de pesos, la primera etapa, habrá que ver cómo es la segunda. Ahora, todos nos preguntamos cómo se financia. Y a mí me sorprende, y te lo pregunto a vos también si estás de acuerdo, que economistas, desde los más liberales hasta los de izquierda, los de centro, dicen no queda otro remedio que emitir. Porque Argentina no tiene acceso al financiamiento. No, ¿no? bueno, ahí yo A agregaría, ver. yo creo que Argentina debería evitar a ver, yo creo que el déficit fiscal te va a explotar este año, porque viene una caída violenta de la recaudación y una suba del gasto no menor por todo esto que estamos hablando, que es el salvataje al sector privado. Creo además, dicho sea de paso, otra de las medidas que habría que hacer no es subir impuestos, es bajarlo de los impuestos. Está bien, pero necesitas La gente no dinero, puede pagar. bajar los Ok. impuestos, no recaudar, Pero necesitas te quedan dinero dos para... canales de financiamiento del déficit, la emisión y la deuda. Podrás perder algo de reserva durante algún tiempo, pero habría que evitar un default, por ejemplo. Todo el mundo Pero aún emite. Sería evitando- bueno evitar un default para que te quede la canilla Pero de la aún deuda. evitando el default, ¿Eh? aún evitando el default, Sí. ¿Argentina tiene hoy acceso al mercado de capitales? ¿Argentina está en condiciones de pedir Mirá, crédito?
tenés poco mercado de capitales, pero si entras en default con lo único que te queda por defaultear, que es la deuda en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, ahí sí que no tenés un peso ¿Y la emisión monetaria qué riesgo conlleva para una Argentina que tiene en el nivel de precios, la inflación más alta de la región acá, después de acá Venezuela? en la emergencia, es todo frazada corta, ¿eh? O sea, yo emito, pero tengo riesgo de un salto corres el inflacionario. riesgo de un salto fuerte en el nivel de precios. Pero no tenés, digamos que el mundo también emite y que no hay muchas recetas ni muchas fórmulas. Claro, pero el mundo no tiene 50% de inflación preexistente al virus. No, por supuesto. Sí, pero... no, además, bueno, hemos estafado tantas veces al que tiene pesos, viste, que el que tiene peso... Por eso la Argentina es un país con tanto apetito. Lo del corte ¿no? de salario lo veo, lo de corte de salario lo veo difícil para un gobierno peronista. Bueno, tendrás que aceptar una tasa de desempleo más alta. O sea, cuando decía correr ideologías, no es correr la suya, sino correr la del gobierno. No, Diego, estamos discutiendo cosas por eso digo, muy porque eso serias. es parte del peronismo difícil, que ceda a eso, los derechos del trabajador. Yo te diría, sin duda que la emisión genera inflación, sin duda que la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, hoy, ponés a mirar el sector público, con derrumbe la recaudación, suba de gasto, con el mercado de capitales así chiquitito, porque ya defaulteaste dos deudas, la de pesos y la de dólares de legislación local, ¿qué te queda? La emisión nada más. Sí. José Luis, pero no es solamente correr una ideología, sino todas. Sí, dentro de un marco de razonabilidad. Y el país pide creo que eso. al sector privado hay que salvarlo. ¿Qué ideología? ¿Qué ideología? Estamos en el medio del océano. Por El mundo en eso, medio del océano y sí. estamos discutiendo que si el peronismo es esto, que si el radicalismo es lo otro. Me parece como que estamos en un momento de gravedad, de ver cómo seguimos. Bueno, Ojalá eso, que como con buenas es muy ideas. grave, y es muy grave la economía, insisto con que el presidente tenga su grupo de élite como tiene de sanitaristas, que lo asesoren, que trabajen con Guzmán, con su equipo económico. un tema que a mí me preocupa es el magro funcionamiento actual de los bancos, ¿no? Sí. Me preocupa porque para las empresas es muy importante, hay empresas que tienen pagos parados Bueno, totalmente. los bancos porque nunca tienen deberían haber cheque físico, cerrado. Pero ¿no? también para la gente, porque hay gente que tiene, primero que en lo simbólico también me parece grave. Porque Ese es su lo título, simbólico, Caro. Claro. Los bancos nunca tendrían que haber cerrado. En el Totalmente mundo de no acuerdo. cerraron. Totalmente de acuerdo, pero además en lo simbólico también, no solamente en lo práctico, porque yo si quiero ir a retirar mis dólares del banco, si suponete que tengo un depósito en dólares, no puedo ir a retirarlos del banco. Si yo tengo un plazo fijo, que son mis únicos ahorros, y con eso me quiero mantener porque no tengo ingresos, tampoco puedo sacar mi plazo fijo. Sí. Entonces, en lo simbólico, en lo que significa para la Argentina, lo que hemos vivido, también es bastante grave. Quiero saber qué opinás al respecto. Sí, yo creo que los bancos nunca deberían haber cerrado. Y es grave porque, cuidado, acá lo peor que nos puede ocurrir es que la gente empiece a sospechar que a riesgo de un 2001, de que no te van a devolver los depósitos. Y de ahí no volvés si la gente tiene pánico. Esa no es la intención del gobierno desde ya, pero debería dar señales de que eso no es así y que la gente se quiere retirar el ¿Pero y por qué depósito no y lo lo saben? retira. ¿Por qué el gobierno no toma la decisión de que se abra y que empiecen a trabajar completamente? Pero bueno, por eso yo creo que al presidente hay que equilibrarlo con su equipo de sanitaristas, con un equipo también de sabios económicos, porque creo que estas cosas pasan por eso también. O sea, si vos te vas muy para un lado, descuidás cosas como esta. Alguien te hubiera dicho, no cierre los bancos. Desde el primer día establecí un sistema de turno, no sé cómo sería, para que la gente, si quiere retirar su depósito, lo retire y no tenga ningún temor de que se lo van a confiscar, como hoy yo veo que empieza a haber miedo, y sería bueno aventarlo cuanto antes ese miedo. Y miedo que mete gente a través de redes sociales, desde la ignorancia sublime, y que crea estados de confusión, de malestar, porque hay gente que cree cosas que lee y que no sabe si son ciertas. Ahora, nosotros me parece manejamos crítico, información, pero hay me gente parece que no la maneja. crítico, evitar una explosión de emisión de dinero que te puede hacer volar el nivel de precios y te genera un nuevo round de más pobres y empezás a dar círculos. Otra vez. Aún sin demanda. Entonces, para eso yo creo que es importante que Gobierno Nacional, provincias, municipios, con la Corte Suprema, los jefes de bancada, nos anuncien un plan de reducción transitoria, por lo menos, de la parte del Estado que no está funcionando. Bueno, ahora tenemos dos casos muy claros y así multiplicador para muchísimos argentinos. Yo creo que estamos con una Argentina asistida, una que asiste, pero que dice, me tienen que dar una mano, me tienen que asistir a mí. Acá tenemos dos casos que se multiplican. ¿Qué podés decir de
esta situación? ¿O qué se podría hacer en estas situaciones? En el caso de papelerías, el gobierno estaba pensando en flexibilizar algo la cuarentena, ¿no? Sí, pero ¿qué es? Delivery. Solo por delivery. Vos podés- Solo por delivery. Sí, Claro. te pueden mandar un cuaderno porque si el chico está estudiando, Como algún él dice, insumo para es computación. mejor que nada, pero Es no mejor le que nada, alcanza a pero cubrir es los mínimo. gastos. Claro, es lo mínimo. No, acá es mínimo, pero en el caso de la señora, el caso más que mínimo es directamente cero. el Cero. cero absoluto. Ese. Ahora, José El Luis, cero en el caso absoluto. de la Ahora, manicura. sobre el a tema ver, de los impuestos que tocaba Sí. la señora, yo lo escuchaba, o lo leía, perdón, al número 1 de ARBA, en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo el apellido, hablando de que se van a postergar los vencimientos de impuestos. Pero nadie te lo puede pagar los impuestos, no es postergar impuestos. Vos tenés que dar un jubileo de impuestos durante el tiempo que dure la cuarentena. La gente no tiene cómo pagarte los impuestos. O sea, vos decís ahora no vienen los postergar. ahora vienen los vencimientos de ganancias, por Sí. ejemplo. Pero las ganancias son sobre el periodo anterior. Vos ahora hace 30 días que no facturás un mango. ¿Qué ganancia vas a pagar por más que haya devengado ganancias? Ahora, José Luis, Bajar la sobre- alícuota al 10. Perdón, sobre el si caso no lo puede de- pagar la gente. Sobre el caso de la manicura, que es Carmen. el caso de un montón de gente Sí, como el de Carmen. claro, cero. ¿No Sí. se podría el gobierno, así como le da crédito blando a las empresas, decirle, bueno, que los bancos le den crédito, no sé, al 10%, al 15% hasta que pueda volver a trabajar? Y ahora le preguntamos a Carmen también. Porque... Yo creo que prestar a una tasa de interés Sí. no tiene sentido. Prestar a tasa Bueno, cero. Al cero. Claro. Prestando Sí, al bueno, cero. ¿Quién puede prestar Carmen, a tasa a ver, cero? espera, ¿Quién a ver, está en Débora. condiciones de prestar Pará, a tasa estamos cero? avanzando. Porque está A ver, bueno no, lo que... pero Era una situación de Chicos, emergencia. de a uno. Ningún banco, De a uno, por no hay favor. ningún Por banco, y eso. con toda la razón del mundo, que te vaya a prestar de capital propio o con dinero fondeado de depósito de la gente a tasa cero. Por eso, ¿quién Acá está es en el Banco condiciones de Central hacerlo? con un sistema de redescuento que podría hacerlo. Bueno, a ver, por eso, permitime eso que es le importante pregunto. decirlo. Carmen, Es el Espera, Banco de nuevo, Central. Exacto. todo esto es emisión monetaria y vos tenés que hacerla de manera razonable la emisión. Por eso te digo, vos tenés que tomar medidas del lado del gasto público. Este tema siempre se soslaya. O sea, algún día, a menos en una pandemia, donde nos estamos por comer los mocos todos porque nadie cobra un mango, ¿cómo no va a haber un ajuste del gasto público? ¿Saben cuánto es el gasto público de Argentina? El total, nación, provincia y municipios. ¿Cuánto? ¿Saben cuánto es el número? ¿Cuánto? 9 billones de pesos, un 9 y 12 ceros. Entonces vos decís, de eso, salud y seguridad es menos de un tercio. Vos decís que sacás jubilaciones también, 9.000. sacás la UH, te quedan entre 2 billones y medio Billones. y 3 Ah, con- de salario. o sea, son ¿Cómo no va a ajustar nada 12 ahí cuando la ceros. gente no factura un mango? Carmen,